Actualmente, para entender nuestro cerebro, utilizamos modelos animales. Sin embargo, en un futuro, nuestros circuitos podrían ser simulados y manipulados desde un ordenador. Un grupo de científicos del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid ya ha empezado a hacerlo. La corteza cerebral es la estructura que se encuentra en la parte más externa del cerebro y es la estructura de elección de muchos teóricos y experimentalistas porque es en donde se localizan aquellas funciones que distinguen al hombre de otros animales, como es la capacidad de abstracción, la capacidad del lenguaje, la capacidad también de hacer cálculos matemáticos, de predecir el futuro y la capacidad que tenemos de nuestra creatividad de hacer estas maravillosas pinturas. Para poder realizar estas funciones, la corteza cerebral está estructurada en columnas de neuronas que reciben y transmiten la información proveniente del exterior. En el proceso, las señales se transforman y se procesan de la misma manera en que lo haría un circuito informático. Aquí vemos una imagen que es un circuito anatómico, es decir, el circuito real de cómo se ve en el cerebro, y lo que vemos ahora es una imagen de cómo llegaría la información del mundo externo al cerebro. Está representada por una bolita que sube hacia las capas superficiales, interactúa con una neurona, esta neurona procesa parte de esa información, la transforma, pasa esa información a la siguiente neurona mediante unas conexiones, se cambia la información como podemos ver aquí, pasa a otra neurona y al final lo que hace es que se ha transformado en información. Es decir, que en todo este circuito pasa desde el mundo externo al mundo interno, hay un cambio de información, un procesamiento de información a través de un circuito muy complejo y que, como ya digo, nos hace falta la ayuda de un ordenador para poder comprenderlo. Interpretando cada neurona como un conjunto de ecuaciones matemáticas, se ha creado este programa informático. Y estudiando todas las neuronas existentes en medio centímetro cúbico de corteza cerebral, se ha obtenido este bosque neuronal virtual, cuyo comportamiento es equivalente al de las neuronas reales. Esto es una representación gráfica de nuestro simulador en la que podemos ver en 3 dimensiones la estructura de la red y la actividad de las neuronas en esa red. Básicamente tenemos distintos tipos de neuronas representados en esta zona de aquí y cuando una neurona dispara, cuando una neurona se activa, la representamos en rojo. Aquí estamos mostrando la actividad promedio de la red, ¿de acuerdo?, en esa cruz verde, y lo que nosotros queremos comprobar es qué pasa en esa red cuando yo produzco una lesión, por ejemplo. Bueno, para empezar, aquí podemos introducir un estímulo a la red o no introducirlo. Si ahora lo ponemos, ahora lo ponemos y vamos a observar que la actividad promedio va a empezar a oscilar. Se genera una serie de oscilaciones y se observa más actividad. Hay más neuronas que se ponen rojas aquí. Si frenamos ese estímulo, pues la actividad va a decrecer. Pero lo que nos interesa, más que ver qué ocurre cuando introducimos estímulos o no, es ver qué ocurre cuando nosotros producimos una lesión. ¿Qué ocurre si eliminamos un determinado tipo de células? Entonces, podemos introducir una lesión presionando este botón. Decidimos eliminar un 20% de las neuronas, por ejemplo, y vamos a observar qué es lo que ocurre en la actividad de la red cuando se ocurre. Bueno, pues observamos que esa actividad, esas oscilaciones decrecen. Podemos probar un montón de hipótesis y, bueno, todo lo que se nos ocurra. Básicamente, la ventaja que tiene esto frente a la experimentación es que podemos hacer lo que queramos. De momento, este programa está sirviendo para comparar la actividad de un cerebro epiléptico con uno normal. La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por la falta de neuronas inhibidoras de la corteza, por lo que la actividad neurológica de la corteza es mayor que en un cerebro normal. Podemos verificar una hipótesis del estilo de si faltan determinado tipo de células, el paciente va a desarrollar una epilepsia. O, por ejemplo, la eliminación de determinados canales iónicos en determinada neurona produce este otro tipo de resultado. Ese es nuestro objetivo, básicamente. Es cierto que si dañas el córtex de una rata,
Hay cosas que pasarán, obviamente, de una manera distinta, pero no muchas cosas. Y sin embargo, si destruyes el córtex de un humano, se paraliza casi por completo, ¿no? Esto es por la evolución del córtex, porque el córtex empezó realmente con los mamíferos. Y los no mamíferos no tienen córtex, pero todos los mamíferos lo tienen. Y en una rata el córtex es muy pequeño. Quizá tiene el tamaño de un sello de correos o algo así, y no juega un papel dominante en la vida de la rata. La rata tiene un cerebro primitivo como el de un reptil y un pequeño córtex, es decir, que es de una cierta ayuda, pero no es dominante. Y como tú has dicho, puedes extirpar el córtex de una rata y ella sigue moviéndose y tiene una apariencia casi normal. En los humanos y en la progresión evolutiva, el córtex juega un papel muy dominante en la vida y tiene un tamaño enorme, de 1000 centímetros cuadrados. Y es muy importante. O sea que si se extrae el córtex de un humano, es posible que respire y digiera alimentos, pero nada más. Porque realmente el córtex suplantó de alguna manera. Sí, el córtex creció físicamente de una manera increíble alrededor del cerebro y tiene una fuerza dominante, aunque por supuesto no lo controla todo. Por ejemplo, si te digo que dejes de respirar, es posible que lo hagas, pero la parte primitiva del cerebro, en un cierto punto, dirá que hay que respirar, ya que no se puede estar sin respirar, o sea, que no lo controla todo, pero sí casi todo. O sea que el comportamiento en la mayoría de los animales y desde luego en los no mamíferos obedece al cerebro primitivo realmente. El viejo cerebro. Y en los humanos, dices, tenemos esta especie de monstruo que crece en el cerebro y ha suplantado el neocórtex muchísimas funciones. Teníamos el cerebro primitivo, el de un cocodrilo o de un reptil o lo que fuera. Pero al caminar, por ejemplo, la mayoría del control motor, que es el que hace que se muevan las piernas,